Continuamos en directo en la mañana en Valencia y como les decía al inicio del programa, hoy tenemos con nosotros en directo a la diputada y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes Valencianas, Llanos Masó. Llanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tengo tantas preguntas que hacerle, diputada. Lo primero, me gustaría que brevemente me hiciera una valoración de cómo ha gestionado el Gobierno valenciano esta pandemia, esta crisis. Bueno, pues la valoración que se puede hacer es que no la ha gestionado todo lo mejor que se podía esperar. A nivel sanitario lo hemos visto, a nivel de las residencias de ancianos, pues qué vamos a decir, y a nivel educativo, pues 3/4 partes de lo mismo. Si, como le decía esta mañana en la Comisión de Reconstrucción, si la educación durante esta pandemia no ha colapsado, pues ha sido gracias al excelente trabajo que los maestros han realizado, esforzándose, usando recursos propios para no dejar a los alumnos perdidos. La gestión que se ha hecho a nivel de las distintas consellerías ha sido bastante lamentable. Ellos se escudan en que, bueno, ha habido comunidades que han estado peor, pero bueno, siempre me han dicho desde pequeña que mal de muchos consuelo de tontos. Totalmente. Yo insisto mucho en el programa porque sí que me gustaría conocer las cifras reales de fallecidos, porque una cosa es lo que se nos dice oficialmente y después de todos los estudios que estamos descubriendo, dista mucho, ¿no?, de esas cifras reales. Me consta que su partido ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana esas cifras. Le pregunto, ¿le han informado? ¿Ya saben algo? No, que yo sepa todavía no tenemos ninguna noticia, pero sí, lo lleva todas las razones. Es muy dramático que no sepamos a estas alturas las cifras reales de fallecidos, porque no son cifras, no son números. Cada uno de esos números es una persona con una familia detrás, con unos hijos, con unos padres, y la verdad es que es muy triste que el número de fallecidos pues esté ocultándose a la población y se tome pues como una estadística más. Usted, como portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Vox, ahora sí nos centramos en esta materia, ha comentado brevemente esa gestión de la Consellería de Educación durante estos meses. No sé, ya no si podríamos hacer que el balance es que los niños han sido parte de los grandes olvidados de esta pandemia. Bueno, hay que reconocerle también a la Consellería, vamos a no ser del todo malos, que era una situación prácticamente inesperada, que estaban dando clases tranquilamente y en 2 días tuvieron que dejar las clases presenciales. Pero bueno, ha sido muy desigual el tratamiento que se ha hecho en unas etapas educativas y en otras. La Consellería nos dijo que estaba todo resuelto, que tenían una plataforma, que tenían Mulan, que no pasaba nada, que la educación online se iba a llevar a cabo. La plataforma fallaba un día sí y otro también. Recibíamos quejas todos los días. Y bueno, luego ya más adelante pues nos hemos ido encontrando con las distintas instrucciones que venían de Consellería, que por cierto, muchas de ellas venían de una orden ministerial en la cual los niños van a salir claramente perjudicados. Entiendo que la situación era complicada, pero lo que no se puede hacer es un aprobado general, como prácticamente así ha sucedido, aunque nos digan que no es así, que simplemente, bueno, pues se estaba fijando las materias que se habían dado hasta este momento y que luego pues se iba a dar lo esencial. Eso, a fin de cuentas, se ha traducido en un aprobado general. Y es que además lo estamos viendo cuando hoy leemos en prensa que ha aumentado considerablemente el número de alumnos que hoy se presentaban a las pruebas, a la EBAU, a las pruebas de selectividad. ¿Por qué ha aumentado considerablemente ese número de alumnos? Bueno, pues porque se ha dado un aprobado general en bachiller, por mucho que ellos lo nieguen. Y eso, bueno, pues al alumno en un momento dado pues le puede parecer estupendo pasar el curso con asignaturas suspendidas, pero los adultos tenemos que darnos cuenta de que eso va en detrimento de su formación, de su educación, y que antes o después pues terminarán pagándolo ellos de forma individual
y terminará pagándolo el sistema educativo valenciano a nivel general. Unos alumnos que, por cierto, van a arrancar el selectivo. Se les prometió que iban a estar durante los últimos 15 días, ¿no?, del mes de junio, antes de finalizar el curso académico, que podrían asistir a las clases. No se ha podido realizar eso. Se les ha recomendado que continuasen online. Y ahí también es donde yo considero, Llanos, que se ha olvidado de los niños, ¿no? Mientras estábamos hablando de que se retomaba la actividad en las terrazas, en los restaurantes, incluso hablábamos de esos protocolos para poder ir a la playa, aún no sabemos qué va a pasar con los centros educativos a partir de septiembre. Sí, es que además es paradójico que esos mismos alumnos, en concreto los que comentaba de bachiller, que estaban preparando para la selectividad, no pudieran ir a las clases en estos últimos días pues para terminar de preparar esas asignaturas, terminar de preparar esos exámenes, y sin embargo ese mismo grupo de 15 o 20 niños pues pudieran irse juntos a celebrar un cumpleaños, a la playa, claro, o a comer al McDonald's. Uh-huh. Por otro lado, aquí en el programa hemos hablado mucho de la asignatura de cultura digital. Me gustaría también saber su opinión, porque creo que ha sido muy crítica, una asignatura que desde mi punto de vista quiere imponer la Consellería el próximo curso. Sí, bueno, esa asignatura pues no es más que una herramienta más de la Consellería de Educación para seguir manipulando a nuestros hijos, para inocularles su sectaria agenda ideológica. En definitiva, es otra herramienta más para ese proyecto de ingeniería social que llevan a cabo. En un primer momento, pues una asignatura de cultura digital nos puede parecer algo positivo, que empiecen a desarrollarse en ese mundo digital. Además, es que lo hemos tenido que ver durante estos últimos días de la pandemia. Pero claro, cuando ahondas un poco en qué consiste esa asignatura y ves que les van a hablar a los chicos de fake news, les van a hablar de discurso de odio, pues ya te empiezas a preguntar si es que no se va a aprovechar otra vez una asignatura pues para, como digo, pues implantar otra vez esa agenda ideológica. Porque ¿quién va a decidir qué es un discurso de odio? ¿Quién va a decidir lo que es una noticia falsa de no es una noticia falsa? Lo estamos viendo todos los días. Parece que la superioridad moral de la izquierda, pues les otorga el poder decidir lo que es realidad y lo que no es realidad, lo que es odio y lo que no es odio, y por desgracia vemos que con esta asignatura pues terminarán trasladándose a nuestros alumnos. Además se da la circunstancia de que esa asignatura parece ser que preferentemente la darán los profesores de inglés, y se les va a formar a esos profesores durante 2 o 3 semanas en un curso. Y con 2 o 3 semanas, pues se supone que esos profesores podrán enseñar cultura digital a nuestros hijos. Pero vamos a ver, ¿de quién se están riendo? ¿De quién se están riendo? ¿Cómo una persona que a lo mejor no es experta en cultura digital en 2 o 3 semanas va a poder enseñarles esa asignatura a nuestros hijos? Es una burla para los padres. Lo que sí tienen tiempo suficiente en esas 2 o 3 semanas es aprender a cómo van a inocular a nuestros hijos una ideología determinada. Es así de sencillo. Bueno, y sobre todo porque ya tienen muy claro qué medios de comunicación van a analizar y cuáles no, es decir, los de su cuerda, los que les beneficia al gobierno valenciano. Otro de los temas, Llanos, que realmente desde el programa insistimos mucho, es ese adoctrinamiento. La semana pasada nos hacíamos eco del acoso que estaban siendo sometidos alumnos que piden la excepción del valenciano. Una carta donde les decía, los perseguían, decían que iban a ser perjudicados, que no podrían competir con el resto de sus compañeros, e incluso no solo en la administración pública, sino también en empresas privadas. La verdad es que hace un par de semanas fue noticia este tema, porque conocíamos que en la solicitud de la excepción del valenciano, abajo, en un rinconcito, pues hacen una declaración de responsabilidad en la que se les dice a los padres que si firman esa exención del valenciano, pues que sean conscientes de que sus hijos pues van a quedar en desventaja frente a los otros, que van a ser incapaces de afrontar las exigencias y los retos de la sociedad valenciana, y les hacen firmar eso de que son conscientes de que están poniéndose a sus hijos en inferioridad de condiciones. Pero es que ya no contentos con eso, les hacen llegar otra carta a las familias que han pedido la exención en valenciano, en la que, como digo, pues se les dice que van a estar en inferioridad de condiciones, que no podrán competir con el resto de sus compañeros, pero como bien dices, no solo en la esfera pública, sino en la empresa privada, que sus notas posiblemente pues sean más bajas. Vamos a ver, estos son un acoso y unas coacciones y unas presiones a las familias que es intolerable. Verdaderamente la desventaja que tienen los alumnos es el no poder
estudiar en su lengua materna, cosa que por otra parte está recogido en un informe de la UNESCO. La UNESCO recomienda que los niños, al menos en los primeros años de vida, estudien en su lengua materna. Esa es la verdadera desventaja con la que se encuentran nuestros alumnos aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Les consta que, pese a que un alumno tenga esa excepción de la asignatura del valenciano, la Consellería les sigue obligando a estudiar otras materias de esta lengua? Sí, es que es tan sencillo como que tienes la exención de la asignatura de valenciano, pero no estás exento en estudiar asignaturas en valenciano. Es una situación tan paradójica y tan absurda que no hay por dónde cogerla. Lo que pasa es que, claro, todo esto, bueno, pues ya sabemos que el camino que lleva la Consellería de Educación, nos hablan mucho de la nueva normalidad, ¿no? Nosotros seguimos exactamente igual que antes. Nosotros seguimos sufriendo la imposición, sufriendo el recorte de libertades y seguimos exactamente igual que estábamos. Y además, como digo, con temas absurdos, como es que tú no puedas pedir no estudiar valenciano, pero te van a dar asignaturas en valenciano. Es tremendo. También hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia tumbó, ¿no?, ese decreto para vigilar el uso del valenciano en la esfera privada en los colegios. Ya no son muchas las sentencias que acumula el señor Vicent Marsá, pero continúa con ese adoctrinamiento. No acabo muy bien de entender por qué. Bueno, nosotros tampoco. Yo el otro día, en mi intervención, le pregunté al señor Puig si piensa seguir manteniendo de conseller de Educación a un conseller de récord. Va a conseguir el récord Guinness en acumular sentencias en contra de toda su política lingüística. Prácticamente no hay ni una sola de los pasos que ha dado en ese tema que los tribunales no le hayan echado para atrás. De hecho, al final, pues decidió, cuando la ley de plurilingüismo, el decreto de plurilingüismo, pues al final, en vez de hacerlo por decreto, hacerlo para que los tribunales tuvieran más complicado echárselo hacia atrás. Pero, como digo, una tras otra de las medidas de imposición lingüística que va llevando a cabo la Consellería, una y otra vez se las vuelven a echar para atrás los tribunales. Y, sin embargo, ya no él, que él, si tuviera un mínimo de decencia, debería marcharse. Ya voy más allá, voy al presidente Puig. Totalmente. ¿Qué hace el presidente Puig manteniendo a un conseller que cada una de las medidas legislativas que toma son echadas para atrás por los tribunales? Claro, es que una cosa es que el conseller de Educación, Vicent Marsá, realmente la sensación que me da a mí es que lo que quiere convertir la Comunidad Valenciana es, pasar de ser valencianos a ser catalanes de segunda. Pero lo peor, Llanos, es que tenemos un presidente de la Generalitat, que es Ximo Puig, que consiente todo eso. Sí, desde luego. O sea, él sabe perfectamente cuál es la situación de la Consellería de Educación y, como bien comenta, bueno, pues el objetivo del señor Marsá y de los socios de gobierno del señor Puig, de Compromís, pues es convertirnos en ciudadanos de segunda de unos países catalanes que no existen, no han existido nunca ni existirán. Pero ellos siguen con esa obsesión y siguen legislando, encaminándose a esa obsesión. Hablamos muchas veces de castellano y valenciano, o de español y valenciano, pero es que al final lo que estamos aprendiendo en los colegios, lo que los hijos están aprendiendo, es el catalán. Una de las últimas sentencias lo que hacía era echarles para atrás, de alguna manera, lo de la unidad de la lengua, al decirle el Tribunal Supremo que eso del mismo ámbito lingüístico, bueno, pues que no era del todo correcto. Pero ellos siguen igual, ellos siguen peleando por esa unidad de la lengua, que por cierto reconocen prácticamente el resto de grupos parlamentarios, y eso no es más que el ariete, la punta de lanza para crear, como dicen, ya no solo la unidad de la lengua, sino la unidad de esos países catalanes tan añorados. El señor Puig no dice nada, con lo cual debemos de pensar que está totalmente de acuerdo con esa trayectoria. De hecho, año tras año, cuando llega a San Juan, la flama del Canigó llega a nuestra comunidad autónoma, la flama del Canigó, que es el símbolo de la unidad de los países catalanes. Año tras año llega esa reivindicación a multitud de pueblos de nuestra comunidad, y el gobierno valenciano no dice absolutamente nada. La verdad es que el señor Puig no dice nada de nada. Es decir, se le ha preguntado por esas subvenciones a las empresas de su hermano, de Francis Puig, y no dice nada. Hoy hemos conocido que se ha autorizado por parte del Instituto Valenciano de Finanzas ese reparto de dividendos, y Ximo Puig, como socio del Grupo Z,
se ha ingresado 18.780 euros y viendo la situación, Llanos, viendo cómo miles de familias lo están pasando mal, no tienen ingresos, el Consell sigue gastando miles de euros en subvenciones ideológicas. Sí, nos hablan, ellos se llenan la boca de que con esta crisis no quieren dejar a nadie atrás. Su lema electoral de compromiso era rescatar personas, pero vamos viendo como día tras día cada vez se queda más gente atrás, cada vez se rescatan menos personas y, sin embargo, el gasto político superfluo sigue aumentando en nuestra comunidad. Cuando hicieron falta esas ayudas que se dieron para los afectados por un ERTE, que eran ridículas, eran una burla, porque eran 150 euros que les iban a dar a los afectados por un ERTE, cuando conocimos eso y vimos de dónde estaba saliendo el dinero, creo que fueron 30 millones salieron de infraestructuras educativas, cuando tenemos cientos y cientos y miles de millones que se están usando en subvenciones ideológicas, que se están usando en mantener una televisión autonómica que es la herramienta ideológica del gobierno, cuando tenemos una consellería de transparencia y memoria democrática que nos cuesta 50 millones de euros cada año y que no sirve absolutamente para nada, cuando tenemos organizaciones, cuando tenemos observatorios que no sirven para nada, nada más que para implantar su ideología. Cuando de verdad la ciudadanía necesita esas ayudas, las sacan en infraestructuras educativas. La verdad es que es vergonzosa la actuación de este gobierno, que encima además ha tenido que aumentar esta legislatura las consellerías y las vicepresidencias para dar cabida a su nuevo socio de Podemos, y es un gasto que los valencianos no podemos soportar en condiciones normales, cuanto más en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Vienen a rescatar personas, señora Llanos Maso, pero a sus personas, a sus amigos, a sus familiares y, bueno, a lo que ellos, ¿no? Ideológicamente les conviene. Nos quedamos casi sin tiempo, pero le quiero preguntar también por la polémica Ley CELA. Tuvimos en el programa la semana pasada al presidente de las escuelas concertadas aquí de la Comunidad Valenciana y él nos afirmaba que esta ley va a coartar totalmente la libertad de los padres a poder elegir centro. Sí, esa ley la verdad es que es un despropósito total, es un paso más, como hablamos, en ese recorte de libertades, una ley además que se ha sacado ahora otra vez a debate en plena pandemia, de espaldas a la ciudadanía, de espaldas al diálogo con los distintos, como ellos les gusta llamar, agentes sociales. Ellos han sacado esa ley y la verdad es que esa ley es una sentencia prácticamente de muerte a la escuela concertada, a las escuelas infantiles. Nosotros estamos peleando porque no se cierren las escuelas infantiles, porque esa ley en la disposición transitoria cuarta te dice que en 10 años prácticamente desaparecerán y van a dejar más personas atrás, van a dejar a esas personas con discapacidad que de verdad donde tienen que estar es en una escuela infantil, porque claro, está muy bien dotar de medios a los centros ordinarios para que los que puedan integrarse en esos centros se integren. Pero ¿por qué si un padre ve que su hijo es más feliz en una escuela de educación especial, por qué no lo puede dejar allí? Porque es que hay tantas personas discapacitadas como discapacidades. Cada uno es un mundo y quién mejor que sus familias saben dónde ese está niño mejor, que, claro, va a ser más feliz, simple y llanamente, porque a lo mejor es que ese niño no va a conseguir un titular, pero será feliz. Claro. Y lo que tenemos que conseguir es que esos niños sean lo más felices posible. Y esta ley CELA pues va a coartar esa libertad de los padres y, como hablábamos antes, bueno, la escuela concertada en general, bueno, pues lo tiene bastante complicado. En resumen, lo tienen bastante complicado todas las libertades. No, sí, realmente a mí lo que me sorprende no es que se discrimine de esa manera a las escuelas concertadas cuando aquí en la Comunidad Valenciana hay más demanda por parte de los padres a este tipo de centros. Pero claro, si escuchamos a la ministra que dice que los hijos no son de los padres, ¿no? que es del Estado, ya me gustaría a mí llamar a la ministra a las 5 de la mañana cuando se me despierta el niño. Sí, bueno, yo he tenido que escuchar en la Comisión de Educación, en una sesión de la Comisión de Educación aquí en las Cortes Valencianas, como una diputada de Unidos Podemos me decía que, bueno, que el que los padres quieran elegir lo mejor para sus hijos era una postura muy egoísta. Ya, claro.
En fin, Llanos, por cierto, nos quedamos sin tiempo, pero le tengo que agradecerle porque la he visto muy activa, apoyando también al sector de la tauromaquia. Le quiero dar las gracias. Nosotros en el programa también hemos tenido a Enrique Ponce, a Vicente Barrera, y usted ha pedido, entre otras muchas cosas, que también se rebaje, ¿no?, el IVA a este sector, que se bajen los impuestos y las tasas, ayudarles, porque forma parte también de nuestra historia. Sí, yo he presentado una iniciativa que espero que se debata en la próxima Comisión de Educación y Cultura de ayuda a la tauromaquia, con muchas medidas para echarles una mano en esta situación tan complicada. Pues esperemos que no se carguen también esto, señora Llanos Masó. En fin, ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros en Es la Mañana en Valencia. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, igualmente. Un beso, hasta ahora. Hasta Ahí estaba Llanos Masó, diputada y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Cortes Valencianas y también portavoz de Educación. Con ella hemos podido analizar la gestión de la Consellería de Educación.